Ya hicimos la pantomima de los slides, ya puedo continuar. Entonces, yo soy Teresa. Pues Carolina os ha explicado un poco mi percurso académico y lo que hago. Sobre todo, tengo varias personalidades, como mucha gente, muchos avatares, una personalidad múltiple. Trabajo en el ámbito de la educación, soy educadora, muchas veces educadora a través del arte. Soy también artista plástica, artista digital, artista colaborativa. Soy también investigadora. Todo eso se enlaza y es muy sencillo, porque cuando soy educadora también hago el arte. Cuando hago investigación también hago educación y también hago arte. Cuando hago arte también hago educación. Está todo liado. Es que vivimos en territorios permeables, flexibles. El propio territorio del arte y educación no es un territorio, es un entre lugares. Está entre los lugares del arte, de la educación, de la sociedad. Pues arte-educación puede estar con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Educación, en turismo, en salud, es donde sea. Es muy amplio la educación artística, está por todo lado, está en la calle, está en las cárceles, está en los hospitales, está en centros comunitarios, está en tu casa, está en mi casa, está en todo el mundo. Es visible, existe, mismo cuando no hay ley, siempre existió, desde los primordios de la historia. Entonces, no es nada de nuevo, es una cosa muy antigua. Pues, esto es mi planteamiento dentro de la arte, educación y sociedad. A ver si ahora perfecto. Lo que estoy haciendo ahora, estoy terminando este proyecto. Roberto, por favor. Tenía una musiquita, ¿no? Pues estoy terminando este proyecto, que era un proyecto internacional de investigación, donde profesores de varios países, de Suecia, de Grecia, de Portugal, de España. ¿Cómo era esta entrevista? As pessoas, quando estavam doentes, o que faziam se llamaba Paisajes Sonoros. En este proyecto se intentaba que los participantes descubrieran cosas sobre sí, sobre su propia identidad cultural, su sociedad, su comunidad y sobre los otros. Y luego había intercambio de información a través de redes sociales como Facebook y blogs y por ahí. Y aquí tienen un poco las herramientas que se han utilizado y lo que se ha compartido y cómo se ha compartido, cómo se ha hablado, cómo se ha establecido una comunicación entre profesores, alumnos e investigadores. Esto era de Suecia. Y en este proyecto la idea es que las artes no son fragmentadas, no hay música de un lado, danza de otro lado, pintura de otro y multimedia de otro. Todo es arte. Hay que revisar nuestro concepto de artes con conceptos contemporáneos de que los artistas están haciendo, que se mezcla el sonido, el movimiento, la imagen.
Esto es el mundo donde vivimos y es el arte contemporáneo, que no es fragmentario. De ahí la hibridez. Pues fue un proyecto que también se basó en reuniones físicas, no solo en internet, como podréis verlo. Y lo interesante es que investigadores y profesores simulaban metodologías de trabajo y las experimentaban antes de implementar en el terreno. Es un proyecto que solo es posible con redes de investigadores, de profesores, de educadores. Y a través del diálogo entre esta gente se genera conocimiento. Gracias, Roberto. Volvemos a la presentación, entonces, para que no me olvide. Creo que ahora tendría que hablar de esto de las redes, ¿no? Roberto, ¿podemos? Para hablar de redes, voy a empezar por el mote de este seminario, que fue un tema que me encantó, y cuando Olga me dice, ¿quieres venir a Colombia a este seminario? Hace como 10 días, ¿no? Colombia, pues estaba llegando de Australia, haciendo mis planes para ir a Taiwán. Colombia no estaba en mi camino. Pero cuando he leído lo del seminario, desde la cuña hasta la tumba, eso resonó en mí. Dice, tengo que ir a Colombia. Y a mí me encanta a Gabriel García Márquez. Había leído uno de sus libros este verano. En ese libro Gabriel cuenta sus memorias de infancia, cómo estuvo en una escuela Reggio Emilia, cómo tuvo la suerte de tener profesores que lo entendían porque era un niño diferente, sensible, y que no se encuadraba en el sistema. Como mi hija también, y como yo y muchos otros, no nos encuadramos en el sistema y sobrevivimos, ¿no? Entonces, por eso, por Gabriel, y por Olga, y por vosotros, pues estoy aquí, para hablar de estas cosas, de redes. Entonces, cuando hablamos de redes y de educación, vamos primero a pensar lo que es esto de educación. No se habla sin tanto de educación en estos días, se habla en aprendizaje, competencias, performance, goals, pero educación está cada vez más en desuso. ¿Por qué? Pues aprender es una cosa que se hace solo, uno aprende solo, tienes una inmensidad de cosas para aprender, de información. Tienes la internet, tienes el flip teaching, el edupunk, todas estas metodologías nuevas que los nuevos medios han traído, tornan cada vez más accesible un aprendizaje a solo. Pero educar no es a solo. Educar siempre es una relación entre dos personas o una persona y un grupo, una persona y una comunidad, una persona y un país y un mundo. Educar es ofrecer, es regalar algo, es comungar. Esta idea de educación la tenía también a Gabriel García Márquez, que a veces no está presente en la escuela. Como decía Bernard Shaw,
pues tuve que interrumpir mi educación para irme a la escuela. Eso es una lástima, ¿no? Porque la educación debería de estar también en la escuela. La educación en este sentido dialógico, de comunicación, de ofrecer algo y de respetar el otro. Pues en este mundo hay que pensar eso de la educación y cómo la educación se encuadra, sí o no, en los modelos competitivos de la economía global en que vivimos. Y cómo necesitamos cada vez más de modelos para una economía social, una economía más humana y una educación más humanizante, como diría a Pierre Levy. ¿Cómo podremos pensar en nuestro tiempo en una democracia participativa? ¿Cómo podremos pensar en relaciones dialógicas con el otro a través de la conectividad que nos caracteriza como sociedad? McLuhan, si se recuerdan, era muy pesimista y había previsto un futuro de fisión, de división, de guerras, de nacionalismos, de fundamentalismos para el mundo de la sociedad de la información. Pues yo tengo la certitud que las previsiones de McLuhan no fueran logradas. Tengo la certitud que estamos buscando otros valores, que no son los de la fisión, pero los valores de colaboración, de síntesis. ¿Cómo tengo esta certitud? Porque hay cada vez más movimientos en red, rizomáticos, que están alertando y dejando su voz y haciendo acciones que nos comprueban que es posible una democracia participativa, como por ejemplo el movimiento de investigadores de biología, de ingeniería, de Zero Carbon Britain. Es un grupo de investigadores que trabaja con comunidades y que trabaja el tema del cambio climático global, temas ligados al planeta y a la preservación del planeta. Cada vez hay más gente consciente de eso. Cada vez hay más gente haciendo acciones pequeñitas, locales, que están teniendo impacto luego en el alcalde, luego en la ciudad y luego en el país, porque son muchos. Un ejemplo, Ángela. Ángela es una doctoranda en mi instituto de investigación. Su trabajo empezó como una historia de vida sobre su abuela, en la tienda de su abuela, y luego, a través de la investigación, lo que hizo fue un trabajo comunitario, involucrando a toda la gente de la comunidad, su abuela, los amigos de la abuela, los hijos, los nietos, los amigos de los hijos de los nietos, el alcalde, el centro cultural, y por ahí. Hicieron caminatas, hicieron exposiciones, tornaron visible a 7 abuelos, tornaron visibles a sus memorias y sobre todo crearon conexión y cohesión en una comunidad que no la tenía, que había olvidado sus memorias y sus abuelos. Entonces, yo creo que sí, es posible cambiar alguna cosa. Vosotros, dime, ¿vosotros pensáis que van a cambiar el mundo? Sí. El mundo ya cambió hace mucho. Los educadores no se han enterado, ¿verdad? La educación no se ha enterado que el mundo ha cambiado totalmente, que los niños ya no son lo que eran,
que son divergentes, que tienen otras capacidades y discapacidades, que hay mucho más información accesible, que hay que trabajar los niños y las niñas para trabajar la información y no la memoria de la información. Hay que darles las habilidades para programar, para manipular los sistemas que están por debajo, por detrás de la información. Eso sí. Entonces, ¿crees que podemos cambiar un niño? ¿Podemos cambiar la manera como los niños utilizan la información? Sí, claro que sí. Eso es nuestra tarea. Y si podemos cambiar eso, cambiaremos el mundo. Porque si uno sabe cómo funcionan las cosas, es más crítico. Y tiene el poder de libertad y de expresión. Y de elegir lo que está mejor o peor, elegir las verdades o las mentiras que están por ahí. Pues, hice una búsqueda sobre redes de educación artística en el Google. Lo puse en todas las lenguas para que sea más global. Y miren lo que he encontrado. Pues más de 800.000 redes están hablando de educación artística en este momento. Somos muchísimos. En estas redes, ¿quién está? La gente que se interesa, pues maestros, educadores, artistas, padres, agentes políticos, agentes culturales. ¿Qué están pensando de eso? Esto lo he preguntado a alumnos de maestría de Granada. Pues, ¿qué es para ti la educación artística? Les he preguntado qué tienen en su mochila de estudiante. ¿Qué tienes que te va a ayudar a trabajar la educación artística? Pues la metáfora de la canasta es fuertísima, ¿no? Y pues voy a preguntar a vosotros, imaginen que tienen una canasta. En esa canasta, como si fueran a un picnic, a una caminata, y llevan lo necesario para sobrevivir en esa caminata, en ese mapa, en ese percurso. Ese percurso es vuestro percurso en educación artística. ¿Vosotros qué tenéis en vuestra canasta? Y quería proponeros un ejercicio muy simple que hacemos mucho, arte educadores, que es que cada uno escriba como una palabra apenas de lo que es más importante en vuestra canasta de educación artística. Hay unos papelitos. Olga, gracias. ¿Te ayudo a repartirlo? Sí, ¿me das la mitad? Repartimos unos papelitos y luego escriben una palabra de lo que está en vuestra canasta. Por favor. Una palabra apenas, pero lo que es más importante en educación artística para vosotros. Y lo escriben. Y pues que esto de educación es una relación a dos. Vamos a regalar nuestra palabra, nuestro tesoro, con la persona que está a nuestro lado. Pues plegar el papelito donde queréis. Puede ser en el frente, en el pecho,
en una parte del cuerpo de vuestro vecino. Pues así. Es un tesoro que vos están regalando, ¿no? Sí, lo regalan porque hay que regalar. Javier Abad hablaba de la estética relacional y como el arte es siempre relacional, ¿no? Lo que estamos haciendo también es arte. Es una relación, ¿no? Que puede ser artística. Y luego, pues quería que dijeran a vuestro vecino con una palabra, leyeran lo que vuestro vecino ha escrito, que lo leyeran en voz alta. Que lo leyeran, por favor. Pero alto, muy alto. Vamos a hacer una cacofonía. Pues muy fuerte, todos. Vamos a exprimirlo, lo que vos regalaran. Todos al mismo tiempo, o no, pero podemos hacerlo. Imaginación, sensibilidad, talento, escuchar, olvido, exploración, construcción, experiencia, pintura, reflexión, juego, solidaridad, asombrar, crear, música, juego, fantasía, lanas, no sé lo que es, pero está bien. Uno más. Respeto hacia los otros seres. Cuerpo, encuentro, percepción, reflexión, identidad, pintura, gestal, amor. Y ahora terminamos porque con amor ya lo tenemos todo. Hay un teórico de educación portugués que dice que lo más importante en educación es el amor. Y vosotros también habéis traído palabras claves importantísimas. El juego, la reflexión, la identidad. Estáis todos ciertísimos. Todos tenéis algo en vuestra canasta. No vamos a hablar más porque la educación artística es importante. Ya lo sabemos, todos. Pero lo que no sabemos es cómo decir a los otros lo que nosotros sabemos o pensamos saber. Cómo influenciar las políticas al nivel macro y micro. Lucía Jiménez ayer nos alertaba para el facto de que tenemos que tener discursos políticos para influenciar las políticas al nivel desde el ministerio, la secretaría, la ciudad, la comunidad. Hay que explicar lo que hacemos. Javier Abad nos decía, hay que crear puentes. De mi grupo, C3, con María Jesús Agra Pardiñas y otros investigadores, nosotros hablamos, hay que contaminar, hay que lanzar un virus artístico a la sociedad. Eso es lo que hacemos desde el grupo C3 y hacemos en varios niveles. Todos ellos son importantes. En eso, la cuestión de las redes es nuestra herramienta. Pues a través de las redes influenciamos políticas al nivel macro de las grandes
organizaciones como la ONU, la UNICEF, la UNESCO, otras organizaciones transnacionales también importantes, fundaciones importantísimas, que luego se repercuten en las estrategias que los gobiernos locales están haciendo a nivel de política cultural y educativa. Y luego se repercuten también al nivel municipal y de la comunidad. Pero también al contrario, lo que se pasa en la comunidad, lo que cada uno está haciendo, tiene un efecto butterfly. Tiene un efecto porque como son muchos y como hay redes, y se torna visible, luego torna posible que nosotros seamos respetados como conocimiento y visibilizados como investigación que luego va a influir en las políticas culturales y educativas. A ver, ya Olga, Lucina y otros han hablado de los documentos importantes para la educación artística desde el final del siglo XX. Pues son documentos que valoran y que nos interesan, sobre todo para justificar nuestra presencia en las políticas educativas, culturales y educativas. Pues hubo como que unos documentos estratégicos importantes, por ejemplo, la Conferencia Mundial de Educación para Todos, que planteaba la cuestión de creatividad. Pues el arte no es sola la única área donde se hace creatividad, pero también es una área donde se desarrolla creatividad. Y entonces este documento estratégico fue un documento importante. El otro, que ya se habló muchísimo aquí, fue la hoja de ruta de la UNESCO. Fue un documento que demoró muchos años a hacer, muchas fuerzas, desde fuerzas gubernamentales, desde fuerzas de organizaciones no gubernamentales, asociaciones, sociedades, han integrado este documento. Y es un documento que explica por qué es importante la educación artística en todos los niveles, a nivel de educación formal, escuelas, enseñanza artística, enseñanza arte para todos, al nivel de los museos, al nivel de los centros comunitarios, a todos los niveles de la educación no formal y hasta la educación informal. Entonces, lo que a mí me interesa más en este documento como redes es que nos llama para hacernos estrategias intersectoriales, que haya conexiones entre las diferentes áreas, como las áreas gubernamentales, no gubernamentales, las escuelas, los maestros, las universidades, y que haya una plataforma de diálogo, que luego fue retomada esta idea en la conferencia de Seúl y con la agenda de Seúl, donde se evaluaron las políticas y cómo la hoja de ruta había tenido impacto en ciertas políticas. Yo les cuento, en Portugal tuvo impacto, sí, en España tuvo impacto, sí, en otros países más, a nivel de gobierno y de política educativa y de política cultural, hubo un impacto, aunque sea, claro, son agendas transnacionales y los gobiernos van a hacer caso sí o no, si quieren o no quieren, pero es importante que esto exista, es importantísimo. También que todos tengamos una voz a la hora de construir estos documentos, a través de nuestras redes, a través de donde estamos afiliados, como también este otro documento que también ya se habló, las metas del 21 de la OI, más dirigido para los países de lenguas portuguesas y española. Pues son documentos de trabajo importantísimos.
estos documentos que nos legitiman. A veces no estamos somos un poco críticos. Hubo un movimiento muy crítico sobre la hoja de ruta y luego querían hacer una otra hoja de ruta. Pues nunca está muy bien, claro. A la hora que un documento sale, pues hay que hacer otro, porque las cosas cambian. Hay por detrás ideologías que no van a agradar a todos, pero lo importante es que un paradigma sea establecido, independientemente de la ideología. Pues en la hoja de ruta la ideología era predominantemente neoliberalista. Las industrias creativas, la formación de públicos, pues está bien. Pero el paradigma era que la educación artística era importante y que los gobiernos deberían de tener en cuenta eso, y la sociedad civil también. Hubo otros encuentros, otros documentos también muy importantes a nivel europeo, que estoy más segura de eso porque los conozco, como los expertos de la cultura europea. Roberto, por favor. Estos expertos decían que es muy importante la educación artística en todos los sectores de la sociedad. Y nosotros estamos haciendo eso. Estamos utilizando el arte educación en todos los campos posibles. No porque hay un documento, pero ese documento nos ayuda. Ese trabajo fue hecho con el tema de la violencia contra las mujeres, hecho con organizaciones de mujeres víctimas de maltrato, con organizaciones locales, con municipalidades, con fundaciones, con asociaciones y con escuelas, como una red. Se pasa mucho en la escuela, se pasa también fuera de la escuela, porque la educación no es solo la escuela. Pero es importante. Y si no hay educación artística en la escuela, proyectos como este serán muy difíciles de implementar. Esto es un contexto europeo donde tenemos educación artística obligatoria en el currículo de la educación básica. Entonces ya hay una plataforma a nivel de la familia de lo que es la educación artística. Y lo que se están planteando ahora los educadores y los artistas es cómo alargar el ámbito de lo que es la educación artística. Cómo trabajar otros temas, dejar nuestro gueto, porque muchas veces estamos en guetos, estamos hablando solo de educación artística, educación cultural, educación visual, musical, pero no hablamos de lo que verdaderamente importa, que es el planeta, ese cambio climático. Son las amenazas que están ahora en la sociedad, es la violencia, es el racismo, la intolerancia, eso es lo que importa. Y entonces nosotros desde la educación artística y del activismo estamos tomando estos temas para trabajar en el campo, en la escuela y fuera de la escuela. Dentro de la línea de que Edgar Morin definía como la educación para un ser planetario.
consciente de su identidad dentro del planeta. El resultado de este proyecto está ahora en Namibia y luego va para Grecia y Alemania. Gracias, Roberto. Pues hay otros documentos de Europa que son importantísimos, como el relatorio de la educación artística en Europa. Podréis buscarlos todos en internet, están accesibles, donde se explica la educación artística, cómo funciona en Europa. Hay un relatorio novísimo que salgo ahora de la OCDE. También es interesante la manera como plantea la educación artística. Es importante no para desarrollar capacidades de otros ámbitos, pero es importante para desarrollar capacidades de artísticas, ¿no? Para que las personas sean más conscientes, más críticas y sobre todo más felices. Pues también la Declaración de Bogotá, que se hizo aquí hace unos años, es importante. En India, en Myanmar y otros países de Asia hay declaraciones similares donde se plantea la educación artística y su papel dentro de las redes, no solo para desarrollar educación artística, pero para desarrollar temas que interesan a la humanidad. Pues eso está se haciendo a través de estas redes, pequeñas grupos de gente, de investigadores, de profesores, de artistas, de familias que se están involucrando cada vez más. Y ahora, para terminar, y como soy presidenta de INSEA, en todos los proyectos donde entro, siempre involucramos a gente de INSEA y son posibles porque hay una red global que se llama INSEA, que es la International Society for Education Through Art, y en INSEA es como una familia, como ISME o como IDEA para la música, para el drama o la Alianza de las Artes. Es importante que existan estas familias donde nos estructuramos, porque es un rizoma. Es muy importante que nosotros nos involucramos a otros. Estar dentro de una red es no estar solo. Un evento, perfecto. Fue por eso que me involucré en INSEA. No quería estar sola. Tenía ideas, quería trabajar y quería hablar con gente como yo. Y los encontré en INSEA. Pues INSEA tiene todo un trabajo de divulgación, de investigación, de práctica también. Está involucrada con la Alianza de las Artes, Alianza Mundial de las Artes, que es una asociación de las grandes sociedades mundiales de música, ISME, de artes plásticas, artes visuales, la INSEA, de danza, la Alianza de Danza, de teatro, IDEA. Está abierta a que otras asociaciones mundiales se agrupan a la Alianza de las Artes, Alianza Mundial de las Artes. Entonces, el pequeño grupo local que soy yo, con mis C3 de investigadores y de profesores, está involucrado a otros grupos, y otros grupos a otros, y a otros, y a otros. Esto es un rizoma auténtico. Es una manera de trabajar y de influenciar políticas, tanto al nivel local como global. Políticas como en UNESCO, donde INSEA y ISME y IDEA tuvieron un papel esencial en la escritura de la hoja de ruta. También, cero. ¿Sí puedo? Termino. También, para terminar, con la Semana Internacional de la Educación Artística, que se promueve todos los años y que invito a todos y a todas para que se involucren y celebren esta semana. Tercera semana de mayo es la Semana Internacional de Educación Artística. Yo luego pasaré muy rápido lo que puede ser la celebración de la educación artística en todo el mundo. Si vos involucráis, me gustaría muchísimo desde INSEA de saber lo que hacéis.
Pues muchas gracias y os espero en INSEA.